¿Por qué no saluda a las personas que está a su lado con sana distancia y todo así de lejitos? Hola, ¿cómo estás? Hazle una cara de alegría. Y bueno, el Señor ha resucitado y por eso estamos muy gozosos. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. Estamos contentos de poder compartir la palabra del Señor en este día muy especial. Y quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Esperanza Viva. Y antes de comenzar a compartir el tema, quiero primero que nada platicarles un breve testimonio que en realidad la esperanza viva de la que vamos a platicar en este día le impactó a este individuo de una manera tan profunda que vale la pena considerar este maravilloso testimonio. Resulta ser que un hombre común y corriente, un hombre normal, una persona cotidiana que tenía un trabajo cotidiano, que vivía la vida de una manera cotidiana, aunque no sabemos mucho acerca de él, en algún momento tuvo un encuentro con Jesucristo. Y a partir de ese momento su vida se revolucionó. Absolutamente todo cambió. Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de interactuar con las demás personas fue impactada de una manera muy profunda. Sin embargo, esta persona, aunque no sabemos mucho acerca de él, nos damos cuenta que tuvo muchos retos en su nueva relación con Jesucristo. Tuvo que dejar algunas cosas que estorbaban en su vida para seguir con devoción a Jesús, y eso le costó muchísimo. No sabemos mucho acerca de su familia. Lo que sí sabemos es que probablemente era una persona viuda. Una persona que tenía suegra, pero no sabemos más si esta persona estaba casado en el momento o no. Lo que sí sabemos acerca de este individuo es que cuando Jesús le dijo, sígueme, él decidió seguirlo. Él decidió buscarlo, él decidió estar con él. Y a través de su tiempo estando con Jesús, a él le tocó ver muchas maravillas, muchos prodigios, cosas increíbles, cosas maravillosas que nadie jamás había visto. Todo lo que era él fue de alguna manera confrontado por Jesús. Su carácter, su personalidad, su temperamento, todo, absolutamente todo de él fue de una manera confrontada con Jesús, y poco a poco él estuvo haciendo cambios en su vida que le permitieran reflejar que él era un seguidor de Jesús. Sin embargo, este hombre estaba lejos de la perfección. Este hombre estaba lejos de poder presumir que era algo especial. He was just, remember, a simple man, someone that, used to live life just as everyone else, but he was following Jesus. Él estaba siguiendo al Señor, y llegó el momento en el que, después de haber experimentado las más maravillosas experiencias con Jesús, llegó el momento en el que su fe fue probada, y lamentablemente no pudo él enfrentar la tentación de una manera valerosa como pudiéramos pensar tú y yo que cualquier creyente debería de enfrentar las situaciones difíciles en la vida. Llegó el momento en donde fue confrontado de tal manera que no pudo él mantenerse firme en lo que había creído. Y llegó el momento más turbio en su vida, el momento más atroz en su vida, el momento en el que todo lo que había en él estaba siendo destruido, en el que todo lo que creía estaba siendo conmovido, y lo único que él pudo hacer es esconderse. He estado hablando por estos últimos minutos acerca del apóstol Pedro, acerca de alguien que siguió al Señor de cercas. I've been talking about Peter, someone who was following Jesus really close. Sin embargo, a pesar de que le estaba siguiendo al Señor Jesucristo de cerca, nos damos cuenta que en el momento más crítico de su vida, su fe se colapsó. Y Pedro, lamentablemente, vivió la experiencia de negar a Jesús, la experiencia de esconderse y no hacer pública su fe en el momento donde más se necesitaba. Él fue enfrentado con sentimientos de orgullo,
¿Cómo es que yo me voy a poner en esta situación tan vulnerable delante de las personas? Me van a querer crucificar a mí también, ha de haber pensado. Tuvo que lidiar con pensamientos de vergüenza. ¿Cómo es posible que yo estuve siguiendo por 3 años a este hombre al que están colgando junto con personas que son criminales? Ha de haber estado pensando 1001 cosas. Sin embargo, algo era muy cierto. Él estaba también lidiando con sentimientos de culpa, lo cual hacía que todo esto fuera más difícil. Yo no sé si en algún momento tú te has sentido así. Ninguno de nosotros vamos a abiertamente hacer evidente que hemos negado al Señor, o que nos hemos escondido de Él, o que hemos dejado de vivir la vida cristiana tal cual. Pero muchos de nosotros lo hemos hecho. Tal vez precisamente estamos hablando en una temporada en donde muchos de nosotros, a pesar de que estuvimos tratando de conectar con Dios y con su pueblo, esta pandemia nos ha alejado de Él y nuestra fe se ha colapsado y hemos tomado un break espiritual, y a lo mejor estamos muy ansiosos, muy nerviosos, muy inciertos. Lo que Pedro estaba a punto de aprender es que Jesús vino a darle esperanza. Él había estado muy contento con todo lo que Jesús había proveído a su vida para el momento. Pero en el momento más crítico, cuando él sentía que no tenía nada, que no sabía qué creer, en el cual inclusive volvió a su antigua profesión, a pescar como lo encontró Jesús pescando. Ahora Jesús le demuestra que en Él hay esperanza. Una esperanza planeada desde la fundación del mundo. Una esperanza de que podremos en Jesús tener un buen futuro. Jesus came to bring hope. Jesús vino a darle esperanza a Pedro, así como nos da esperanza a ti y a mí. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando la esperanza del Señor viene y se confronta con nuestra realidad? Viene y enfrenta nuestra situación. ¿Cómo nuestro mundo se colapsa con la esperanza del Señor? A Pedro le tocó experimentar, ver a Jesús resucitado y tener varias conversaciones con Él. De hecho, en la última conversación que él tiene con Pedro, nos damos cuenta que después de estar pescando con algunos de sus colaboradores, discípulos, apóstoles del Señor, ahora vemos a Pedro que a lo lejos ve al Mesías, se lanza de la barca sin quitarse la ropa y va nadando en dirección a donde estaba el Señor. Dicho sea de paso, el Señor le estaba preparando de comer. Señor le estaba preparando unos taquitos de pescado estilo Ensenada, tal vez. El asunto es que cuando Pedro viene delante del Señor, él está muy calladito. Él sabe que la ha regado. Di conmigo, regado. Él sabe que ha fallado. Él sabe que no ha cumplido las expectativas del Mesías. Él sabe que no ha hecho lo que debía de haber hecho. Sin embargo, viene hasta donde está el Señor y el Señor lo restaura. El Señor restaura su vida y el Señor restaura su ministerio. Y una cosa muy hermosa que podemos considerar aquí es que no fue Pedro el que fue buscando la restauración en la persona de Jesús. Fue Jesús el que buscó a Pedro para restaurarlo. Peter didn't go to Jesus for restoration. Jesus came to Peter. La resurrección impactó definitivamente la vida de Pedro. Y el Señor le extendió un llamado mucho más amplio de lo que había sido antes. En el inicio le dijo, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. En esta última conversación que Jesús tiene cara a cara con Pedro, le dice, apacienta mis ovejas. No solamente vas a ser pescador, también te voy a hacer pastor.
No solamente te vas a encargar de lanzar la red, de lanzar un buen anzuelo, sino que te vas a encargar de cuidar a la gente. Te vas a encargar de enseñar. Te vas a encargar de amar. Te vas a encargar de invertirte en otras personas. Y eso definitivamente tuvo que haber sido muy difícil de digerir para Pedro. Había muchas inseguridades en su mente seguramente. ¿Cómo es posible que Jesús me esté llamando a pastorear si ni yo mismo me puedo pastorear a mí mismo? ¿Cómo es posible que Jesús quiere que yo cuide de otros cuando yo mismo he fallado tan rotundamente? ¿Cómo es posible que Jesús quiere que yo enseñe a otros cuando he fallado terriblemente a las enseñanzas que Jesús me ha dado? ¿Cómo es que yo voy a hacer algo así? Bueno, la Escritura nos enseña que simplemente unos días después, empoderado por el poder del Espíritu Santo, en su primera predicación, miles de personas vinieron a Jesús. Y a través de los años, este hombre se convirtió en un pastor para la iglesia del primer siglo. En una persona que estaba dispuesta a invertirse en más personas, en una persona que estaba dispuesta a servir a más personas, en una persona que estaba dispuesta a entregar su vida por más personas. Aquí Pedro se ha convertido en un verdadero discípulo del Señor. Aquí Pedro se ha convertido en una persona que con sus acciones, que con todo lo que es, expresa que Jesús es su Señor. Y alrededor de 30 años después de que él experimentó ver a Jesús resucitado, escribe su primera carta. Y su primera carta es muy especial porque podemos ver el corazón de Pedro en esta carta. Podemos ver el interés de Pedro en cómo él sabe que en Dios hay esperanza y lo quiere publicar y lo quiere hacer saber. Porque él ha experimentado lo que su audiencia ha experimentado. Él sabe lo que la gente que va a leer su carta ha sabido por experiencia propia. Él le escribe su carta a una audiencia que estaba sufriendo. A causa del evangelio de Jesucristo estaban siendo perseguidos. A causa del evangelio de Jesucristo sus matrimonios estaban colapsando. A causa del evangelio de Jesucristo sus patrones los estaban oprimiendo. Being a follower of Jesus in the first century wasn't easy at all. And Peter is writing down to them because he knows how tough it could be to follow Jesus. Pedro sabe qué tan difícil puede ser seguir a Jesús. Él entiende todo esto. Él lo ha experimentado, él lo ha sufrido. Pedro es ahora un pastor. Y su identidad está firme en Jesucristo. Peter experienced the power of hope in the past. Y él quiere que su audiencia experimente también esta clase de poder. Que en el momento en el que estaba más frustrado, en el momento en el que él estaba más deprimido, el antidepresivo más poderoso se presentó a su vida, Cristo Jesús. Le hizo saber: no temas, no desmayes. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida a las personas que están a tu alrededor. En mí hay esperanza. Eso es lo que el Señor Jesucristo le ha enseñado a Pedro a través de los años. Que en Jesús hay esperanza. And as long as we have hope, we'll recover from anything and everything. Mientras tengamos esperanza, vamos a salir adelante sin importar las circunstancias. Ahora, esperanza no significa
tener pensamientos positivos solamente. No, la esperanza es tener la confianza, es tener la seguridad de que las cosas se van a poner mejor, de que tenemos un buen futuro. Y sin esperanza, nuestras vidas se drenan. Sin esperanza, nuestras vidas se carcomen. Without hope, it's not easy to live out. Lo que estamos viendo aquí es a una persona con experiencia hablarle a un grupo de personas que a lo mejor tenían cierta experiencia, pero él se atreve a ponerse delante de ellos y decirles: yo me he sentido completamente solo, yo me he sentido completamente abandonado, yo he sentido que todo, absolutamente todo ha fallado, pero un día encontré esperanza viva. Y esa esperanza me trajo gozo. And the joy of the Lord is my strength. Y el gozo del Señor ahora es mi fortaleza. Y Pedro pudo atestiguar que esta esperanza que él estaba experimentando era resultado de la misericordia de Dios. Y ese sería nuestro primer punto el día de hoy. Por la misericordia de Dios tenemos esperanza. By God's mercy we have hope. Te invito a que leas conmigo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en donde el apóstol Pedro empieza de esta manera tan especial diciendo: alabado sea Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Él nos ha dado una esperanza viva. Misericordia significa que ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios. Que ninguno de los que estamos aquí merecemos el perdón de Dios. Que ninguno de los que estamos aquí merecemos que Jesús haya entregado su vida por nosotros. Ninguno merecemos esperanza. Pedro entendía bien que él no la merecía. Él sabía bien que por sus acciones no podría de ninguna manera recibir ninguna clase de regalo de parte de Dios. Mi pregunta es: ¿cómo te sientes tú al respecto? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Crees que te mereces el favor de Dios en tu vida? ¿Crees que eres una persona tan linda y bien portada como para que Dios te dé todo lo que quieras y te cumpla tus caprichos? La verdad es de que si somos honestos como Pedro lo fue, podríamos entender que la única razón por la que tenemos esperanza es porque Dios es misericordioso. Nos ha dado algo que no merecíamos. Nos ha dado el regalo de Jesús. God gave us an undeserved gift in Jesus. Nos ha dado un regalo que no merecíamos. Y esa es la razón por la cual Pedro alaba al Padre. Y lo alaba con una actitud de gozo. Dice: praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Alabado sea Dios, dice. Su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Porque hemos recibido esta esperanza viva por la misericordia del Señor. Pero jamás podríamos experimentarla si no naciéramos de nuevo. La base de nuestra esperanza es el nuevo nacimiento. The basis of our hope is the new birth.
Es nacer de nuevo. En una ocasión, un hombre de los religiosos en los tiempos de Jesús se encontró con este lenguaje saliendo de la boca de Jesús. Y este hombre le pregunta: ¿cómo puede un hombre tan viejo como yo entrar de nuevo al vientre de su madre? Y Jesús le dijo: tú lo que necesitas es nacer de nuevo del agua y del espíritu. De una manera espiritual necesitas nacer de nuevo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. He has given us new birth mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Esta esperanza viva llegó una vez que nacimos de nuevo, no antes. Fue en el momento en el que aceptamos a Jesús que nacimos de nuevo, y en ese momento recibimos una esperanza muy especial. Y de nuevo es el resultado de la misericordia del Señor. Dice Juan capítulo 1, versículo 12 al 13: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Sabes cómo te puedo explicar el nuevo nacimiento? Solamente con versos de la Biblia. La verdad es de que no puedo poner con mis propias palabras lo que es el nuevo nacimiento, porque esto es algo que viene de Dios. Este es un trabajo de Dios. Lo único que sí sé es que antes de venir a Jesús no quería nada con Dios. Before coming to Christ, I didn't want anything to do with Jesus, anything to do with church, anything to do with the Bible. But suddenly, now I'm here. Ahora estoy aquí. Y lo puedo creer. Y puedo testificar que he nacido de nuevo, que hay en mí una nueva naturaleza, la cual no existía antes. Que ahora en mi deleite está las cosas de Dios. Que ahora mi deleite se convierte en aprender más de Dios, en conocerlo más a Él. Que ahora mi devoción es querer ser más como Jesús. Antes eso no estaba en mí. Yo era un niño de 12 años que vivía sin ningún interés de conocer a Dios. Pero Dios tenía un interés profundo de que yo lo conociera a Él. Y eso es lo mismo contigo. Tal vez tú no tenías ningún interés de nacer de nuevo, pero el Señor se presentó en la escena de tu vida y no pudiste negarte a decir: Jesús, te entrego todo lo que soy. Ese fue el momento en el que naciste de nuevo. Nacemos de nuevo por fe en Cristo Jesús. Y la fe es la certeza de lo que esperamos. Aquí es donde se empiezan a colapsar esas virtudes muy especiales que la Biblia nos enseña que van a permanecer por siempre, que son lo que permanecen ahora. Ahora permanecen la fe, la esperanza. La fe y la esperanza se colapsan. Una vez que hay fe en nuestro corazón, empezamos a tener esperanza. Once we have faith in Jesus, we start experiencing hope. Una esperanza muy especial. En donde no importa lo que esté sucediendo. No importa lo que digan las circunstancias a nuestro alrededor. No importa lo que estemos viendo en los noticieros. Tenemos una esperanza de que nosotros estamos bien en Jesús. Una esperanza de que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar, y que tenemos una herencia rica en Él. Un día estaremos en su presencia por siempre y siempre le veremos como Él nos ve. Le conoceremos como Él nos conoce. Reinaremos en su reino por siempre y siempre con Él. Esa es la esperanza del cristiano.
Y entonces, ¿qué hago con mi depre del momento? So what should I do with my depression at the moment? Get rid of it. Embracing hope. ¿Qué es lo que puedes hacer con esa ansiedad que tienes en el momento? Hazla a un lado y abraza la esperanza del Señor. Cuando no tenemos esperanza, tenemos ansiedad. Cuando no tenemos esperanza, tenemos depresión. Cuando no tenemos esperanza, tenemos pensamientos suicidas. Cuando no tenemos esperanza, pensamos que no le importamos a nadie. Cuando no tenemos esperanza, pensamos que estamos solos en este mundo y que a nadie le importamos. Pero una vez que tenemos esta esperanza viva, mis amigos, mis amigas, podemos caminar a través de esta vida. Y no solamente con el afán de sobrevivir. No solamente con el afán de ser una persona que viva bien en este mundo. Si nuestra esperanza es vida eterna, lo que estamos nosotros reflejando es que creemos en Cristo Jesús, que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces el nuevo nacimiento está completamente ligado con la resurrección del Señor. Como el Señor ha resucitado, es por eso que nosotros podemos confiar que tenemos nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y qué tal si no hubiera resucitado el Señor? ¿Qué tal si todo esto es ilusorio? ¿Qué tal si es un cuento de hadas? Diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una ilusión y todavía están en sus pecados. Pero puesto que Cristo resucitó, ustedes tienen vida eterna ahora. Dile a la persona que está a tu lado ahora. No estamos esperando un día tener vida eterna. Tenemos vida eterna ya. Desde el momento en que nacimos de nuevo, tenemos eternidad. ¿Y qué acaso, si nos rompemos la cabeza un poquito, no vamos a llegar a la conclusión que eso es lo que toda la gente quiere? Piénsalo con detenimiento y piensa esto con respecto a ti mismo. ¿Qué acaso no lo que desea tu ser interior, lo más profundo de ti, no es vivir para siempre? Y no envejecer, y no llorar, y no sufrir, y no lamentar. Bueno, eso es exactamente lo que podemos tener en Cristo Jesús. En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos. Jesús dijo: yo he vencido al mundo, yo he vencido al pecado, yo he vencido a la muerte. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Amén. Ahora, sin fe en Jesús, va a ser imposible tener esperanza. Pero el día de hoy quiero inflar estos conceptos porque la Biblia me permite hacerlo. Sin fe viva. La fe sin obras es muerta. Entonces, una fe en acción. Sin fe viva no va a haber esperanza viva. Y esto es fascinante. Porque nos vamos a dar cuenta de cuáles son las implicaciones prácticas de tener una esperanza viva. Porque todos nos gozamos porque tenemos esperanza. Pero el día de hoy es importante que nos demos cuenta que nuestra esperanza está viva porque Jesús vive. Our hope is alive because Jesus lives. En 1 de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Esto es, porque Jesús vive, tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva es lo opuesto de una esperanza muerta.
¿Qué clase de esperanza tienes? ¿Tienes esperanza viva o tienes esperanza muerta? ¿Cómo enfrentas la vida? ¿Cómo ves los obstáculos? ¿Cómo enfrentas la calamidad? ¿Cómo enfrentas la pérdida, la aflicción, el dolor? ¿Tienes una esperanza viva o tienes una esperanza muerta? Porque una esperanza viva es una esperanza en donde hay acción. Acción. We were born to hope. A living hope. ¿Y qué es esa esperanza viva? Es vivir a la luz de la eternidad. Es vivir poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Es vivir con la conciencia clara de que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. Eso es vivir con una esperanza viva. Y tú y yo queremos vivir con esa clase de esperanza. Porque esa clase de esperanza es la que movió el corazón de Pedro. Living hope is what moved the heart of Peter. Él se convirtió en un pastor. Y ahora le está predicando a un grupo de creyentes en Asia Menor. Y esto es, si tú conoces un poquito de Pedro, esto es una explosión. Pedro ya no es el mismo. Después de haber visto al Cristo resucitado, todavía tenía unos pocos prejuicios y tal vez un tanto de racismo. Pero después de 30 años de seguir ministrando al pueblo de Dios, ahora es un hombre que no le interesa raza, que no le interesa etnia, que no le interesa lenguaje, que lo que le interesa es que las personas se mantengan firmes viviendo una esperanza viva. Y a todos estos cristianos que están sufriendo, el apóstol Pablo les escribe esto. Me encanta la idea de simplemente también tratar de visualizar la realidad del apóstol Pedro. Un apóstol renovado, un apóstol al cual los años le han dado sabiduría y le han dado experiencia. Un apóstol que ya no es el mismo después de haberse encontrado por primera vez con el Jesús resucitado. Un apóstol que ahora tiene canas, un apóstol que ahora tiene tal vez más poco cabello, pero es un apóstol cuyo corazón ha crecido más y más y más, no solamente por la gloria y el honor del Padre, sino también por las personas que están a su alrededor. Y de nuevo, lo mencionado anteriormente, en 1 Corintios 13:13, hoy permanecen estas tres grandes virtudes: la fe, la esperanza, lo cual nos va a llevar al amor. Y lo más grande de todo esto es el amor. Pedro no solamente tenía una fe viva, Pedro no solamente tenía una esperanza viva, Pedro ahora tiene un amor vivo. ¿Qué clase de amor tienes tú? ¿Qué clase de amor tenemos? ¿Cuál es la experiencia en nuestra vida matrimonial? ¿Cuál es la experiencia en nuestra vida familiar? ¿Cuál es la experiencia en nuestra vida con las personas a nuestro alrededor? ¿Es acaso ese amor que sentimos un amor vivo? Un amor que actúa, un amor que impacta. ¿Qué dirá la comunidad de Escondido acerca de Emmanuel Faith? El amor de Emmanuel Faith es un amor genuino, es un amor auténtico, es un amor activo, o solamente dirán, allá están aquellos locos que dicen que nos aman, pero pues en realidad no creo. Quien tiene una fe viva experimenta una esperanza viva y empieza a actuar en amor.
empieza a actuar en amor. Living faith produces living hope. And living hope results in living love. People with hope are people that love. Gente que tiene esperanza es gente que ama. ¿Y cómo podemos amar a las personas a nuestro alrededor? Pedro nos puede dar una buena idea, porque él no solamente fue llamado a ser un pescador, sino a ser un pastor. Y ahora él ama a este grupo de creyentes que están dispersos, que están por todos lados. Y no sé si el Señor le ha iluminado, no sé si el Señor le ha revelado lo que estará por venir en unos cuantos años. Vemos en la Escritura, incluyendo en el Nuevo Testamento, que Dios le hace saber a su iglesia, le hace saber a su pueblo cuando va a haber persecución, cuando va a haber dolor, cuando va a haber aflicción. No sabemos si Pedro tiene eso en mente, pero lo que sí te puedo decir es que es cuestión de años, un par de años, 5 años a lo mucho, cuando la iglesia va a empezar a ser perseguida como nunca. Y donde Pedro va a ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero no importa, porque él tiene una esperanza viva. No importa lo que venga, no importa lo que resulte, su esperanza está Jesús, y Jesús está vivo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todo está bajo control. Emmanuel Faith en español. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en este día. Amamos a las personas cuando les servimos. Amamos a las personas cuando les compartimos acerca de nuestra fe. La carta de Pedro se sigue desarrollando y eventualmente llega al versículo 15 del capítulo 3, en donde dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Be prepared. All the time be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give them a reason for the hope that you have. Mantente preparado, mantente alerta, mantente vivillo. Tu esperanza está viva. Y eso es lo que podemos compartir. Eso es lo que podemos decir en días como hoy. Que Dios quiere darnos esperanza. God wants to give us hope. Y estamos viviendo tiempos difíciles, indudablemente. Estamos pasando por momentos en los que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar, indudablemente. Pero aún en medio de esta pandemia, aún a través de las dificultades de la vida, aún cuando nuestros jóvenes están más deprimidos y ansiosos que nunca, aún en estos tiempos, Jesús nos dice que en Él hay esperanza. Y la gente que lo abraza, la gente que lo recibe, es gente que está activa. Es gente que está movida, amando a las personas que están a su alrededor. Esa es la clase de esperanza que Dios nos ha dado. Una esperanza viva, una esperanza muy especial. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes creen en Él? Que el Dios de la esperanza los llene de gozo y alegría. Que el Dios de la esperanza los llene de su amor, los llene de su bondad, los llene de su dicha. Y luego continúa: para que rebosen de esperanza, no en su propio poder, no en sus propias fuerzas, no porque son bien animados, no porque son latinos y tienen la sangre caliente, no, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pónganse de pie, por favor.